¿Usted sabe qué es el Tren de Aragua? ¿Ya escuchaste hablar de este grupo? Si vive en América Latina, seguramente has escuchado hablar de eso y seguramente tuviste miedo al escuchar este grupo. Es un grupo criminal venezolano que salieron de las prisiones de Venezuela, impulsado por Maduro, que le da dinero a esos grupos para seguir a los venezolanos donde ellos vayan. Donde llegan los venezolanos, de alguna forma este grupo criminal enviado por Maduro consigue llegar y causa terror donde llega y hace pensar que todo venezolano pertenece al Tren de Aragua, cuando no es así. Le voy a pedir a usted, venezolano, que por favor dé like a este video, pero así con fuerza, y comparte este video, porque aquí yo estoy explicando la diferencia entre un venezolano honesto que migra de su país por culpa de Maduro, y muchos por culpa de sí mismo por votar en la izquierda, cuando uno pide que nunca vote en la izquierda, vota en la izquierda y después tiene que huir de su país. Pero ese no es el caso, eso no viene al caso ahora. Pero sale de su país buscando una vida mejor. Algunos llegan a otro país y votan por la izquierda igual, ¿no? Sale del rancho, pero lleva el rancho en su cabeza, como muchos aquí votaron por Kamala Harris. Pero ese no viene al caso ahora. ¿Qué es el Tren de Aragua? Eso es lo que vamos a explicar ahora, la diferencia entre uno y otro, y qué es, de dónde vino, por qué, y cuál es el futuro de este grupo criminal. Véalo, regresamos. Hablaremos sobre uno de los grupos criminales más peligrosos y extendidos de Venezuela, el Tren de Aragua. Este grupo, nacido dentro de las cárceles venezolanas, ha evolucionado hasta convertirse en una de las organizaciones criminales más poderosas no solo en Venezuela, sino en muchos países de América Latina. Nos adentraremos en su historia, la evolución del grupo, sus actividades ilícitas en diversos países y cómo han dejado una huella negativa en la vida de miles de migrantes venezolanos que han sido estigmatizados injustamente debido a las acciones de este grupo. Además, exploraremos cómo las autoridades de distintos países, especialmente los Estados Unidos, están combatiendo a este grupo. Pero más importante aún, hablaremos de cómo este grupo dañó a la reputación de los buenos migrantes venezolanos que buscan una vida mejor y de cómo eso afecta su integración en nuevas sociedades y cómo esto debe cambiar. El Tren de Aragua tiene sus raíces en el sistema penitenciario venezolano. A principios de la década de los 2000, un grupo de prisioneros en la prisión de Aragua, situada en el estado de Aragua, al centro del país, comenzó a organizarse como una estructura criminal que inicialmente controlaba actividades dentro de la cárcel. Lo que comenzó como una organización carcelaria en los primeros años de la década del 2000, pronto evolucionó a una red criminal transnacional. Esta expansión fue posible gracias a la falta de control de las autoridades en algunas prisiones venezolanas, lo que permitió que el Tren de Aragua creciera de manera descontrolada. En sus primeros años, el grupo comenzó a involucrarse en actividades como el narcotráfico, el robo de vehículos y la extorsión a personas y comercios cercanos a las prisiones. Con el tiempo, su poder se extendió más allá de las prisiones y el Tren de Aragua comenzó a tener influencia en diversas áreas del crimen organizado, logrando crear una estructura criminal que no solo actuaba dentro de Venezuela, sino también en otros países de América Latina. A medida que el grupo creció, sus miembros comenzaron a establecerse en otras regiones de Venezuela, y con la migración masiva de venezolanos huyendo de la dictadura criminal izquierdista de Venezuela,
se establecieron en varios países de América Latina. Lo que empezó como una banda local se convirtió en una organización criminal transnacional, con operaciones en Colombia, Brasil, México, Perú, Chile y Ecuador. Esta expansión fue facilitada por la crisis económica y política en Venezuela y la emigración de millones de venezolanos que al huir de su país se vieron obligados a interactuar con los grupos criminales en sus nuevos destinos. Narcotráfico, uno de los pilares del Tren de Aragua es su implicación en el tráfico de drogas a través de rutas que van desde Venezuela hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. El grupo controla gran parte del narcotráfico en la región, vinculándose con otras organizaciones para trasladar coca, heroína y otros estupefacientes a través de las fronteras de América Latina. Explotación de mujeres para venta de placeres y tráfico de personas. Otra de sus principales actividades ha sido la explotación de mujeres migrantes, muchas veces engañadas con falsas promesas de empleo. Estas mujeres son obligadas a prostituirse o a trabajar en condiciones inhumanas en varios países de América Latina. Contrabando de combustibles y robo de vehículos. En Venezuela, este grupo se dedica a actividades como el contrabando de gasolina, tráfico de drogas y el robo de vehículos, los cuales son luego vendidos en mercados clandestinos o usados para sus propias operaciones. Extorsión y control de negocios locales. En muchas ciudades de Venezuela y principalmente de Perú y otros países, el Tren de Aragua extorsiona a los comerciantes y dueños de negocios locales, exigiendo pagos de protección para evitar que sus propiedades sean dañadas o que los propietarios sufran violencia física. El Tren de Aragua no solo opera en Venezuela. Gracias a la migración venezolana, el grupo ha logrado infiltrarse en más de 10 países de América Latina. Países como Colombia, Brasil, México, Chile, Perú y Ecuador han sido claves en la expansión de sus operaciones. La movilidad de los migrantes venezolanos ha sido aprovechada por el Tren de Aragua para establecer redes de crimen organizado en estos países. Colombia. En este país, el Tren de Aragua tiene presencia en ciudades fronterizas como Cúcuta, donde se involucra en actividades como el contrabando de gasolina, el tráfico de drogas y el tráfico de personas. Brasil. En el estado de Roraima, el grupo controla una parte importante del narcotráfico y se ha infiltrado en las redes de prostitución y trata de personas. También se ha enfrentado a otros grupos criminales por el control del territorio. México. Aunque su presencia en México es más limitada en comparación con otros países, el Tren de Aragua ha comenzado a involucrarse en el tráfico de personas y el narcotráfico, aprovechando las rutas del crimen organizado en el país, Chile y Perú. En estos países, el Tren de Aragua se dedica al robo de vehículos, la explotación de migrantes y la participación en el contrabando de productos ilegales. En estos lugares, su influencia ha contribuido a un aumento de la violencia y la inseguridad en zonas cercanas a la frontera. Uno de los efectos más devastadores de la expansión del Tren de Aragua ha sido el daño a la reputación de los migrantes venezolanos. Millones de venezolanos huyen de la dictadura izquierdista y de la violencia y pobreza que esa genera en todo país que gobierna y afecta a aquel país. Pero debido a la criminalidad de grupos como el Tren de Aragua, todos los migrantes venezolanos
son frecuentemente estigmatizados como criminales. La discriminación y xenofobia hacia los venezolanos ha crecido en muchos países de América Latina, especialmente en lugares como Colombia, Chile y Perú, donde los migrantes son injustamente asociados con las actividades ilícitas de estas organizaciones criminales. Es fundamental reconocer que la mayoría de los migrantes venezolanos no tienen nada que ver con estos grupos y que buscan una vida digna, trabajo y oportunidades para sus familias. Sin embargo, la percepción errónea que se crea sobre ellos aumenta la discriminación y la exclusión social, dificultando aún más su proceso de integración en nuevas sociedades. Afortunadamente, los Estados Unidos y varios países de América Latina están tomando medidas para combatir al Tren de Aragua. La DEA, la Administración para el Control de Drogas y el FBI están colaborando con las autoridades locales para rastrear y desmantelar las operaciones de este grupo. Sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes para erradicar por completo su influencia. En países como Colombia, Brasil y Perú, las fuerzas de seguridad han intensificado sus esfuerzos para desmantelar las células del Tren de Aragua. Esto se está logrando mediante operativos conjuntos con la ayuda de organismos internacionales y agencias de inteligencia. A pesar de estos esfuerzos, el Tren de Aragua sigue siendo una amenaza grave. Es fundamental que no permitamos que las acciones criminales de unos pocos empañen la vida de millones de migrantes venezolanos que huyen del caos y buscan paz y prosperidad. Los gobiernos de América Latina y las organizaciones internacionales deben hacer un esfuerzo colectivo para proteger a los migrantes de bien y asegurarse de que no sean perseguidos o estigmatizados debido a la criminalidad de otros. El Tren de Aragua es una organización criminal que ha dejado una huella profunda en varios países de América Latina. A pesar de su expansión, no debemos olvidar que la gran mayoría de los migrantes venezolanos son personas trabajadoras que buscan una oportunidad para mejorar su vida y la de sus familias. La lucha contra el crimen organizado debe continuar, pero también debemos proteger a aquellos que no tienen culpa de las acciones de estos grupos criminales. Si te ha interesado este tema, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartir este contenido con tus amigos. Necesitamos hablar más sobre cómo podemos apoyar a los migrantes venezolanos y frenar el crimen organizado en América Latina. Aquí es importante hacer una diferenciación. No todo venezolano es del Tren de Aragua, a pesar de que casi todos del Tren de Aragua son venezolanos. Pero hay una diferencia grande entre el 99.999% de los venezolanos que son gente de bien, son gente que sí quiere trabajar y son gente con conocimiento. Es una gente muy bonita, su forma de ser, eso. Es cierto que lleva la arepa debajo del brazo para donde va, ¿no? Es cierto que dice salir para afuera, entrar para adentro, ¿no? Pero bueno, así somos nosotros. Es de la gente más bonita del continente. Y no solo bonito físicamente, es bonito en su forma de ser. Usted que no conoce a un venezolano, a lo mejor cuando lo conoce parece ser groseros. De verdad que parece ser grosero, pero no son groseros. Es su forma de hablar apenas que hablan golpeado. ¿Sí? Es la gente maravillosa. ¿Ya? Mi mejor amigo es venezolano. Aquí le mando un abrazo ahí a la ciudad de Weston, ¿no? Omar, Capi, Victoria.
Pero es una gente maravillosa. Ahora, lo que yo pienso que el venezolano peca es en no denunciar a los elementos del Tren de Aragua. Eso sí, yo creo que el venezolano peca. O sea, no todo, pero si tú eres venezolano y tú conoces a alguien que sea integrante del Tren de Aragua o es de tu familia, yo creo que usted lo que debería hacer es entregarlo a las autoridades. Porque es un gran daño que le hace a usted mismo. Porque eso va a dar vuelta y va a caer en tu cabeza. Si tienes un familiar, si tiene alguien que es del Tren de Aragua, denúncialo. Eso va a evitar muchos problemas que usted puede llegar a tener en el futuro, mi querido amigo venezolano. Usted que me está escuchando, hazlo. Porque le voy a decir una cosa a ustedes. A ustedes les toca un largo camino para estar fuera de su país. Si usted está pensando que Edmundo González va a llegar el día 10 y se va a posesionar allá en Miraflores, querido, usted está fumando las cenizas de su abuelo. Sé consciente, piensa en tu familia. ¿No? El mundo no se va a posesionar allá así por así nomás. Ah, la María Corina tampoco. Y vuelvo a repetir, ustedes en un año, ahí medio estarán odiando a María Corina. Porque están creyendo en pajaritos preñados. Concéntrese en derrotar el Tren de Aragua, que es el que le hace daño a ustedes. Denúncielo. ¿Conoce a alguien? Denúncialo. Ay, denúncialo. Porque ustedes son los que los conocen. Y va a evitar que otra gente le tenga coraje con ustedes. Que después se preguntan, ay, xenofobia, xenofobia, xenofobia. Oye, tienen que pensar una cosa. La gente de Perú, de Chile y Bolivia no está acostumbrada con ese tipo de crimen que hay en Venezuela. En Perú, por ejemplo, uno puede robar un celular y lo encuentra después en un bar, en un salón, tomando una cerveza. Pero esa gente del Tren de Aragua te mata por un celular. Y ese es un tipo de criminal que ni siquiera el mexicano está acostumbrado a eso. Y tanto es así, el mexicano sí tiene cosas que el Tren de Aragua no consigue penetrar en México, pero México es otro tipo de cosa. Pero aún así respeta ciertas cosas. Tú no ves un criminal venezolano matando a alguien por robar un celular. El Tren de Aragua sí lo hace. Cobardía, tal vez. Pero le toca a cada uno de ustedes que conoce algún elemento del Tren de Aragua denunciarlo por el bien de todos. Que todos estamos en el mismo camino, querido. Un abrazo, me deja un like por favor y usted venezolano comparte este video porque le estoy aquí explicando a las personas la diferencia entre uno y otro. Compártelo por favor, es para tu propio bien. Si te gustó ese video, no te olvides dejarme un comentario, sugerirme temas, dejarme un like y compartir con tus amigos.